Buen día, jóvenes. Un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz para poderles ayudar con sus temas y ejercicios de matemáticas. En este caso, pues vamos a ver un tema muy particular, un tema, digamos, que es bastante interesante con respecto a la parte de geometría. En este caso vamos a hablar de puntos y rectas notables del triángulo. Entonces, vamos a ver. Como primero, jóvenes, hay que recordar todas estas definiciones que anteriormente habíamos visto en la clase. Bueno, una de las primeras definiciones que hay que recordar muy bien es la altura. Entonces ustedes tienen que recordar qué significa una altura. Entonces vamos a ver qué es una altura. Altura es el segmento de recta que va desde un vértice de un triángulo hasta el lado opuesto o su prolongación. ¿Qué significa la palabra prolongación? Que si yo tengo la línea, pues la vamos a seguir dibujando. Es una prolongación. Y es perpendicular a este. ¿Qué significa que es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. En un triángulo se puede trazar tres alturas, una por cada vértice. Miren, tenemos aquí tres vértices, ¿qué quiere decir? Que vamos a trazar tres alturas. Miren, una por cada vértice, cuyo segmento o sus prolongaciones se cortan en un punto llamado, miren, ortocentro. Tenemos una pequeña, digamos, un primer, digamos, punto. A esto se llaman puntos notables. Y como les recuerdo, ahí me dice que un punto notable, jóvenes, miren, en este caso este punto es donde se cortan las tres alturas. Entonces, para que me entiendan mucho mejor lo que acabo de colocar en pantalla, y de igual manera aquí está el dibujo, aquí tengo una pequeña, construcción, ¿cómo se podría hacer? Miren, la altura, como les digo, la altura es la línea perpendicular, ¿verdad? Una recta perpendicular que va desde el vértice opuesto, miren, al lado opuesto. ¿Y qué sucede? Que tiene un ángulo de 90 grados. Miren, puedo formar, o sea, tres alturas, y ese punto que está ahí se llama ortocentro. Miren. Ahora vamos a seguir con otro punto o segmento. Tenemos ahora lo que es la mediana. ¿Qué es la mediana? Miren, la mediana es un segmento de recta que une el punto medio, miren, une el punto medio de un lado del triángulo con el vértice opuesto. ¿Qué significa eso? Que lo primero que debo hacer yo para poder encontrar la mediana es el segmento que nosotros tenemos, cortarlo en dos partes iguales. Después de cortarlo en dos partes iguales, este punto que está aquí, yo lo voy a unir con el vértice opuesto. Miren, así como aparece ahí. En un triángulo se puede trazar tres medianas, así como las tres alturas que se pueden trazar en un triángulo, de igual manera yo puedo trazar tres medianas. Miren, las cuales, estas tres medianas se van a cortar en un punto determinado. Y este punto que está aquí, jóvenes, se llama baricentro o gravicentro. Miren, este punto se llama baricentro o gravicentro. De igual manera, miren, aquí tienen un pequeño dibujo de cómo quedaría la figura. Y también vamos a ver cómo se podría construir. Miren, tenemos, les recuerdo la mediana, que es la unión del punto medio de un segmento, miren, a su vértice opuesto. De igual manera, como les recuerdo, tenemos tres medianas y el punto donde se cortan los dos se llama baricentro o gravicentro. Es el punto donde se cortan las tres medianas. ¿Y por qué se llama gravicentro? Nosotros si tenemos un triángulo o digamos cualquier figura, existe un punto de esa figura donde si yo coloco, digamos, vamos a ver, si yo coloco un lápiz o algo en ese triángulo, en esa parte de ahí, se va a mantener en equilibrio. Como mencionaba, las tres líneas en este caso, o los tres segmentos, se cortan en un punto y se llaman baricentro. De igual manera tenemos otros con respecto al triángulo. Lo que vamos a utilizar ahora en este caso sería la bisectriz. ¿Y la bisectriz qué es? La bisectriz es la recta o parte de una recta que divide a un ángulo en otros dos ángulos congruentes entre sí. ¿Qué quiere decir eso que son congruentes? Que tienen la misma medida. Si yo utilizo, digamos, si yo construyo, digamos, esta recta, estos dos ángulos que se van formando aquí al corte van a ser
iguales. Entonces, miren, eso se llama bisectriz. En un triángulo se pueden trazar 3 bisectrices. Miren, así como la mediana, así como las alturas, se pueden trazar 3. Y de igual manera, miren qué interesante, se van a cortar en un mismo punto. Y ese punto donde se cortan, jóvenes, se llama incentro. ¿Y para qué nos ayuda o para qué sirve el incentro? El incentro, jóvenes, es el punto, o digamos, es el centro de una circunferencia que está inscrita. Repito la palabra, inscrita. Que está inscrita, una circunferencia que está inscrita en ese triángulo. Miren, hay un montón de propiedades que yo puedo sacar, pero en ese momento lo interesante es que yo puedo dibujar una circunferencia perfecta adentro de adentro del triángulo. En este caso vamos a ver cómo se construye. Miren, tenemos aquí la bisectriz, como les recuerdo. Es una recta que corta a un ángulo en 2 partes iguales. Tenemos lo que es también, en este caso, miren, las 3 se cortan en este punto. Y ese punto se llama incentro. Ahora, como les decía en ese momento, yo puedo con ese punto perfectamente, yo puedo agarrar el compás y tomar un radio hasta aquí donde se cortan y formo una circunferencia con mi compás y va a quedar de esta manera. Bien, no va a cortar ninguno de los puntos. Queda una circunferencia inscrita del triángulo, que prácticamente es tangente. ¿Qué quiere decir tangente? Que toca exactamente solo 3 lados del triángulo. Entonces, vamos a ver otra más, que en este caso sería la mediatriz. La mediatriz es la recta o parte de recta que pasa por el punto medio del segmento y es perpendicular a este. Es decir, que divide a un segmento de una recta en otros 2, en segmento de recta entre 2 congruentes entre sí. En un triángulo se puede trazar 3 mediatrices, una por cada lado del triángulo, las cuales se cortan en un punto denominado circuncentro. Miren, la mediatriz, jóvenes, para que nosotros podamos verlo. Si nosotros venimos en un segmento y trazamos primero el punto medio, para que no confundan ustedes qué es la mediana, qué es la mediatriz. La mediana es que en el punto medio, sacamos el punto medio y nosotros unimos del punto medio al vértice opuesto. Esto es una mediana. La mediatriz no. La mediatriz es sacar el punto medio y después trazar una recta perpendicular en ese punto medio. Y de igual manera, fíjense, qué interesante. Si yo saco la mediatriz en cada lado del triángulo, se van a cortar en un punto. Y ese punto se llama circuncentro. Miren. Y ese circuncentro, jóvenes, es el punto que me ayuda a poder dibujar una circunferencia que está circunscrita. O podemos decir la circunferencia que inscribe al triángulo, así como está en la figura. De igual manera vamos a ver cómo se construye. Miren, tenemos la mediatriz, como les digo. Sacamos el punto medio de un segmento y después trazamos una línea perpendicular. Miren, sacamos después las 3 medianas y ese punto se llama circuncentro. Miren. Y ese circuncentro, jóvenes, es el punto medio o es el centro de la circunferencia que inscribe a un triángulo. Miren. Muy interesante eso con respecto a los dibujos, para que nosotros podamos entenderlo mucho mejor estas definiciones. Entonces, estos jóvenes, si veo en este momento, hablamos de la altura, hablamos de la mediana, hablamos de la mediatriz, de la bisectriz, y con ello nosotros formamos diferentes puntos. Entonces vamos a ver qué cosas interesantes podemos ver. Como les repetía, la altura es el segmento perpendicular al vértice opuesto. Las 3 alturas se intersectan y se llama ortocentro. Aquí hay un pequeño resumen. Entonces, el ortocentro, joven, así como en su libro de texto aparece, puede salir en diferentes medidas. Ese punto no necesariamente debe estar también adentro del triángulo. Ya vamos a ver cómo o qué es lo que estoy diciendo yo. ¿A qué me refiero eso? Que no necesariamente tiene que estar adentro del triángulo. Esos puntos no necesariamente, bueno, el de la altura puede estar afuera. Miren, tenemos aquí las alturas donde se cortan. Y si yo tengo otro tipo de triángulo como este, miren. Miren, entonces vamos a cortar las alturas en otro punto que está afuera del triángulo. Miren.
Así yo puedo jugar con esto, miren. No necesariamente va a estar, digamos, ese punto adentro. Con respecto a vamos a ver, con respecto a la altura, tenemos también con respecto a un triángulo rectángulo, vamos a ver si me sale aquí un triángulo rectángulo. Miren, el ortocentro está adentro del segmento. Miren, qué cosas interesantes se pueden encontrar. Y de igual manera, un montón de cosas podemos encontrar nosotros con estos puntos notables. De igual manera, la bisectriz. Bueno, la bisectriz sí es una figura que vamos a ver en pantalla ahorita, para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Vamos a quitar esto, las bisectrices. Miren, la bisectriz sí es un punto que siempre está adentro. Miren, ese sí es un punto que siempre está adentro. Con respecto al baricentro, que son las medianas, es un punto de igual manera que siempre está adentro. Miren, así como pueden ver ustedes este triángulo de acá. Miren, siempre está adentro. Y ahora las mediatrices. Miren, las mediatrices también puede estar en una figura que puede estar afuera del punto. Miren, puede estar afuera, adentro de un segmento, no importa. Solo con la mediatriz y la altura es que tal vez puede estar afuera el punto donde se cortan tanto las mediatrices como las alturas. ¿Bien? Entonces, jóvenes, eso sería todo. Espero que les haya servido y nos vemos en una siguiente clase. Que tengan un excelente día.